cómo era el Ray antes de ir a ese retiro, antes de encontrarse con Dios? O estaba drogado o me estaba drogando. ¿Te drogabas? Exactamente, sí, yo me drogaba. La gente me pregunta, ¿con qué? Mejor, y yo les digo, mejor, ¿con qué no? Todo O sea, yo bien, ¿no? dije, ¿qué onda? Yo estaba parado. O sea, ¿qué me hicieron o qué? ¿Sentiste la presencia de Dios? Sí, yo lo sentí, o sea, nunca se me va a olvidar. Ahí- Y de repente mi hermana me habla, vente. Mi papá se puso bien grave, que sí, que el otro, guaraguara, guaraguara. Yo le decía a la gente, a mí me hubiera gustado que mi papá hubiera recibido a Cristo. Yo quiero que él se sienta orgulloso y que sepa que yo cambié. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro programa Desde el Altar. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos a Ray de la Rosa. Buenas noches, pastor. Para mí es un placer estar aquí en este nuevo episodio, que espero que sea de bendición para la gente que llegue a verlo. El tremendo Ray. Pero tu nombre ¿cuál es? Mi nombre completo es Raimundo Aarón de la Rosa Escobar. Raimundo Aarón de la Rosa De la Rosa Escobar. Escobar. Así es. Ray, tú llegas a nuestra iglesia hace aproximadamente ¿cuánto? Desde el principio, estoy desde el primer culto hace 6 años. Hace 6 6 años. años. 6 años ya de estar en nuestra iglesia. Hoy quisimos invitar a Ray porque él tiene un testimonio muy padre, un testimonio que nos ha bendecido mucho, conocer cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo transformó. Y hoy queremos invitarlo. Nuestro programa Desde el Altar queremos hablar de milagros que Dios ha hecho, pero también es milagros, de sanidad que Dios ha hecho, pero también milagros de testimonios de vida, ¿no? De cómo Dios ha cambiado la vida de la gente. Hace tiempo tuvimos a nuestra hermana Brenda, hace tiempo que Dios la sanó, ella era ciega. Usted puede ir a ver el primer capítulo Desde el Altar, y Dios la ha estado ahí sanando. Dios ha estado haciendo ahí milagros en su vida, pero también queremos hablar sobre testimonios de vida, ¿no? Testimonios de cómo Dios ha transformado vidas. Por eso el programa se llama Desde el Altar. La intención Desde el Altar es ¿qué está sucediendo en el altar de Avivamiento Monterrey? ¿Qué está pasando en el altar de Avivamiento Monterrey? Que hay personas que se están encontrando con Dios, están conociendo a Dios. Y hoy queremos contar la historia de Ray de la Rosa, cómo fue que él cambió, cómo fue que él fue transformado. Tú llegas, antes de que fuera iglesia, llegas desde Vida 360. Yo llegué al primer retiro que hubo en una cabaña en el Manzano, que hubo de Vida 360, debido a que yo leí un libro que se llama La Cabaña, que ahorita mucha gente lo conoce, pero esa fue como que el parteaguas para que yo asistiera. Yo estaba muy emocionado porque me había gustado mucho ese libro, pero era algo que iba hasta cierto punto en contra mía, porque yo decía o yo negaba la existencia de Dios, entonces era como que estaba eso. Perdón, ¿negabas la existencia de Dios o estabas enojado con Dios? Porque a veces confundimos un poquito, es como, sí sabemos que Dios existe, pero empieza a haber como una negación, pero la negación no es como no creo, la negación no es una convicción del no creer, sino que como Dios, o te sentiste solo en un momento, dices, Dios no es real. ¿Qué crees que sea? Bueno, en sí yo creo que era como que el negar que Dios existía porque estaba enojado con él. Ok, entonces sí sabías que había un ser supremo, pero yo quería decir que no había. Exactamente. Sí. Ahora, Ray, ¿qué es lo que te motiva a ir a ti a este retiro de Vida 360? De hecho, fue el primer retiro que hicimos de Vida 360, ¿no? Que Vida 360, Juventud Vida 360 es el grupo de jóvenes de la iglesia. Antes de que nosotros, Avivamiento existiera, era una célula, una red de vida que se llamaba Vida 360 y era una célula de jóvenes, ¿no? Así es. Entonces, tú vas al primer retiro que existe en Avivamiento Monterrey, ¿verdad? Sí, yo fui el primeritito, que hubo de Vida 360, y sinceramente nunca pensé lo que iba a pasar a raíz de ese retiro. Porque hubo un milagro muy fuerte en ese retiro, que ahorita vamos a hablar de eso. Primero, quiero saber, ¿qué fue lo que a ti te impulsó a decir yo voy? O sea,
¿Cuál era tu necesidad? Porque si había ese enojo de parte de Dios, ¿qué fue lo que había causado dentro de ti esa molestia dentro de Dios? ¿Qué estaba pasando con Ray cuando alguien llega y le dice, te invito a un retiro? O sea, ¿qué pasaba antes? Yo, cuando decidí ir a ese retiro, lo que yo tenía era que mi papá había muerto. ¿Tu papá falleció? ¿De qué falleció tu papá? Mi papá murió, mi papá falleció de cáncer, tenía 20 años y fue como que él. Tenías 20 años cuando tu papá fallece de Así cáncer es. y cuando a ti te invitan al retiro, ¿cuántos años tenías? Tenía 20, sí, yo tenía los 20 años. O sea, estaba reciente. Sí, o sea, mi papá muere en el mes de mayo, en marzo fue donde me invitan. Wow, entonces O sea, no pasó ni un año. No pasó ni un año. Ahora, ¿cómo era ese Ray de la Rosa antes de venir a la iglesia? O sea, el Ray de la Rosa que la mayoría de la gente tiene esa idea del Ray, ¿no? Antes de verlo en una iglesia, porque yo sé que ocasionó un shock emocional en la gente cuando subiste una foto aquí en la iglesia, ¿no? Ocasionó un shock. Cuando traía Biblia o así. Sí, exactamente. ¿Cómo era el Ray antes de ir a ese retiro, antes de encontrarse con Dios? El Ray de antes, no, era totalmente diferente. O sea, yo era pandillero, o sea, yo me peleaba. Yo le decía a la gente, yo me peleaba hasta con los policías, porque si tú te peleabas y te pegaban, ya no te podían llevar, entonces tenías que responder. Pero ¿eras pandillero o eras callejero? ¿Verdad? Pues de las dos, porque me gustaba la calle, pero también pelearme. O sea, ¿qué onda? ¿Hay problemas? No, yo te ayudo. Y ahí andaba. Ok, o sea, tenías amigos y pertenecías a un grupo de amigos. Sí, a un grupo, y entre todos y así, que vamos a ayudar a aquel. No, sí, boom, ibas. Okay. Y a raíz de eso también, fiestero, a mí me gusta mucho la fiesta, o sea, 2 días de fiesta. Me gustaba. Fiesta no sana, obviamente. Obviamente, fiesta no sana. Yo era muy allegado a la música electrónica en ese tiempo. Era la música psicodélica que se llamaba, los famosos raves, que eran fiestas en la Huasteca, en el desierto de Icamole. O sea, hay gente que va a escuchar y va a decir, sí, cierto, porque ya no se hicieron después por cosas que pasaron, pero me gustaba mucho ir. La gente me conocía como el Ray el psicodélico, porque siempre andaba con esa música, cabello largo, siempre traía, o sea, o estaba drogado o me estaba drogando. ¿Te drogabas? Exactamente, sí, yo me drogaba. La gente me pregunta, ¿con qué? Y yo les digo, mejor con qué no. Es más fácil decir con qué no me drogaba. ¿Las drogas vienen antes de que falleciera tu papá o después de fallecer o antes y después? Antes de que falleciera yo ya consumía, pero a raíz de su fallecimiento fue peor. O sea, ya mezclaba, ya no me medía, o sea, era algo totalmente diferente. Era una intensidad. Yo creo que pasé del 1 al 15 en intensidad. O sea, era mucho. Del 1 al 10 yo estaba en un 15. O sea, era mucho lo que yo consumía. ¿Entraste a una depresión? En una depresión muy fuerte, que yo creo que debido a eso, o sea, necesitaba tenía la necesidad de querer drogarme para hasta cierto punto olvidar, pero sinceramente más te acuerdas. ¿La gente de tu alrededor, tu familia, amigos, lo sabían? ¿O era algo con lo que estabas peleando tú solo? Mis amigos sí sabían. Había algunos que no les gustaba, había otros que te apoyaban. Hombre, sí, entonces. Y estaba más con ellos que con los que no querían. Yo me imagino o quiero creer. Bueno, hay familia que yo creo que apenas se va a enterar o como que se daba una idea. Ajá. Pero ya a raíz de esto sí, o sea, sí era cierto. O sea, sinceramente, mi mamá nunca se enteró hasta después. Y mis hermanos, yo creo que ellos sí sabían, pero no me decían nada porque yo estaba ahora sí, yo estaba en mi mundo debido a esa pérdida que yo pasé. Ahora, Ray, yo te pregunto esto, porque esta es la intención del programa Desde el Altar. La intención de este programa es que la gente sepa por qué Ray decidió cambiar su vida, ¿no? Me imagino que, bueno, siempre fuiste una persona muy alegre. De hecho, yo recuerdo que cuando tú llegaste por primera vez a Vida 360, mi esposa te conocía, la pastora te invitó, mi esposa te conocía y mi esposa me platicó un poco de ti, ¿no? Que eras una persona que pues estaba aquí y estaba allá, o sea, la conocían muchas personas por lo mismo que te gustaba mucho la fiesta. Entonces, cuando llega fue como no lo puedo creer, Ray está aquí, sí. ¿No? Ray vino hoy, ¿no? De hecho, cuando dijeron que ibas a ir al retiro, llegué a escuchar de 2 o 3 personas de no creo que vaya a ir, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que tú de tener una vida
donde de drogas, donde te peleabas, donde hasta cierto punto no hacías nada de tu vida porque eras prácticamente, vivías más en la calle que en lo que tenías que hacer, ¿no? Sí, sí. Como joven. Después de todo toda esta vida que tú llevabas, ¿cómo? Ahorita vamos a platicar qué fue lo que ocasionó Ajá. el cambio y cómo se dio el cambio, ¿no? Pero me causa un poquito de curiosidad saber cómo reacciona la gente al saber que Raya ahora es cristiano. No, yo creo que más que nada el boom o que se sorprenden es nada, no, o sea, se dan a entender como que no podía yo cambiar debido a lo que yo hice, o sea, fue la impresión como que, nada, no te creo, pero nada, él no puede, o sea, todo lo que él hizo, o sea, no se puede como que Borrar. hasta cierto punto, exacto, borrar. Y era algo con el que yo me esforzaba y me desanimaba, o sea, porque era mi familia, y, o sea, eran amigos cercanos, era mucha gente que no creyó en eso, entonces yo quería, de verdad yo quería, pero había algo como que me decían, no, o sea, me lo recalcaban y aparte eso me desanimaba. ¿Sientes que fue una decisión tuya o una decisión divina el que tú hayas cambiado o de las dos? ¿Qué sientes que haya sido porque a lo mejor la gente allá afuera espera un milagro de Dios, ¿no? Pero ¿qué sientes tú? ¿Que fue Dios 100% o que también tuviste que poner de tu parte? ¿Qué crees que haya sido? Mire, yo creo que es Dios, fue Dios 100%, porque en ese tiempo yo no tenía trabajo. Mamá es una persona muy católica, entonces cuando yo le platico, yo dije, lo primero es que me va a batear. Y me dijo, no, mamá, me están invitando a un retiro, a una iglesia, unos chavos cristianos, que este y que el otro. Y me dice, y así fue, íbamos caminando y me dice, pues deberías de ir, dice que están bonitos. Y yo, lo primero que hice fue, o sea, yo, porque pues estaba muy peleado, ¿no? Yo soy de estos y ellos son del otro bando, ¿no? Entonces yo dije, no, pero igual no tengo dinero, le dije así. Y ella me dijo, no, hombre, yo te lo pago. La clásica mentalidad de división entre el cristiano y el Sí, católico, exactamente. ¿no? Entonces, y me dijo ella, Porque ponen una barrera y ponen como si fuéramos enemigos, exactamente. ¿no? Entonces, muchas veces eso estorba para que una persona visite una iglesia cristiana, Sí, pero o quiera verdaderamente conocer no, de no Dios. es así, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, cuando yo le digo eso y ella me dice, yo te lo pago, yo me quedé. O sea, fue algo que jamás lo hubiera imaginado. Entonces, desde ahí, yo hubo como que algo que me dijo, chis. Es Dios. Sí, o sea, como que nunca, o sea, era porque mi mamá siempre fue una persona con esa mentalidad. Digo, fue porque ya no. Pero yo me quedé así como que, ¿qué onda? O sea, porque ahora sí y no antes. Entonces, y ya después como que me empezó a entrar así como que, pues voy o no voy, voy o no voy. Como que esa curiosidad, ¿no? Esa espinita de voy o no voy, entonces. Y fue donde terminé yendo, ¿no? Entonces, yo sí me preguntan, yo creo una cita de Dios conmigo que yo no quería, por así decirlo. Lo ves así, como una Sí, cita de de Dios. Dios conmigo y que quería encontrarse conmigo, pero yo no quería encontrarlo en ese tiempo. Llegas a ese retiro y ahí te conozco en ese retiro. De hecho, habíamos tenido ahí un accidente cuando subimos subiendo, hacia la cabaña, porque es en la parte alta de Santiago, Nuevo León. Y la camioneta ahí se nos tronó el radiador a medio camino y los demás teníamos una ven. Esa vez recuerdo que el retiro éramos como 20 personas nada más, Unos ¿no? 22 más o menos. Sí, de 20 a 25 personas más o menos. Y los demás los subimos en otros carros y vámonos. Y en ese momento recuerdo que tú me acompañaste y otra persona, y Jorge, creo, ¿verdad? Jorge Rodríguez, sí. Tú me acompañaste a bajar, ¿no? A bajar la camioneta para que la arreglaran mientras que nosotros estábamos en el retiro. Sí, sí. Y recuerdo que yo te hice una pregunta, ¿no? Y yo te pregunté, ¿qué esperas recibir de Dios en este retiro, no? Sí, yo me acuerdo de esa pregunta, pero más de la pregunta, más de la respuesta. Sí. Porque yo ya estando ahí, o sea, ya yendo de camino, yo iba con una mentalidad en el cual hasta cierto punto digo, ¿qué vine, no? O sea, pero cuando me pregunta eso usted, me dice, ¿qué esperas de yo? Y dije, nada. Y se quedaron así como que, y me preguntan, ¿por qué? Le dije, es que quien espera algo, cuando recibe algo y no es lo que quiere, se enoja.
y cuando no recibe también, entonces prefiero no esperar nada. Esa fue mi respuesta. O sea, tú estás con la mentalidad de si Dios me habla, qué bueno, y si no me habla, no esperaba nada. Sí, o sea, da igual, así. Yo iba así como que, ni modo. Sí. Esa era la mentalidad con la que yo tú iba, ibas. exactamente. Llegas ahí, llegas con todo el problema de tu papá que había fallecido, llegas con problemas de adicciones de drogas, llegas con actitudes incorrectas tuyas de tu carácter, ¿no? Llegas llegas al retiro y entonces sucede algo de Dios muy lindo en ese retiro. Sí, yo me acuerdo y es como si, nunca se me va a olvidar porque ser mi primera experiencia con Dios, que estábamos ahora sí todos en la primera enseñanza y el apóstol ora por nosotros. Me acuerdo que era el primero y cuando me tocó yo me caí. Pero Ajá. donde yo me caigo, Sí. yo le digo, o sea, no puedo explicar lo que yo viví porque me sentía así, entre un color, entre naranja, amarillo, rosa, así, todo. Entonces yo me sentía contento. Y ya cuando yo me levanto, ya todos estaban así alrededor mío porque yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Pero yo pensando que fue rápido, pero habían pasado como unos 10 minutos que yo estaba ahí, entonces se asustaron y yo estaba más asustado porque dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué o me sea, hicieron? Sí, y yo dije, ¿qué? Y me dice, es que ¿estás bien? Y yo, sí, o sea, me siento bien. Entonces, y me dicen, ¿por qué? Le dije, es que estuviste como 10 minutos y yo, ¿qué? O sea, yo no sentí. Ahora, tú nunca habías ido a una iglesia cristiana. No, jamás. O sea, no sabías que cuando oraban por alguien caían o Sí, así. no, o sea, yo era nuevito. Y esa vez fue el primero Fue por el el que primero. oraron. Muchas veces vas a una iglesia y vas nuevo y entonces empiezas a ver que otros caen y a lo mejor, no sé, te vas por la emoción o tú dices, bueno, esto se trata de caerse y la gente se cae, ¿no? Exacto. Pero tú no habías vivido esa experiencia, no tenías idea de que esas cosas sucedían. O sea, en parte porque todos éramos nuevos. De hecho, sí, Todos éramos sí, nuevos. cierto, O sea, sí, yo cierto. era el primero y era como que... Pues Nadie nada sabe. más me dijeron, pues cierra tus ojos y yo los cerré porque era lo que la Y levanta indicación. tus manos. Y levanté las manos y ya lo que recuerdo yo después de eso era los colores y que yo me levanto. Y O todos sea, yo vieron. dije, ¿qué onda? Yo estaba parado. O sea, ¿qué me hicieron o qué? ¿Sentiste la presencia de Dios? Sí, yo lo sentí. O sea, nunca se me va a olvidar. Ahí hubo un cambio de chip. Sí, desde ahí en adelante ya, o sea, era como si con toda la mentalidad que yo íbamos subiendo, ahora sí la carretera o incluso bajando que llegamos al cercado a dejar la otra camioneta, hubo algo completamente diferente en el cual yo ya estaba como que, ajá, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Pero yo ya me sentía como más libre. Yo le decía a la gente, era como si me hubieran quitado, a partir de ese momento que me levanté, una piedra gigante así, y luego cuando me levanto me sentía diferente. Y hasta cierto punto yo dije, ¿pero por qué? Le dije, no sé, pero ya me sentía contento. O sea, hay una foto que me gusta mucho que salgo riéndome. Y ahí En el sí, en el retiro, retiro, ¿no? o sea, Sí. ya adentro. Y estábamos todos platicando y yo llegué y dije, "Ay, pues esto queda". O sea, yo pensando que todos eran cristianos y dije, nah, me quieren lavar el coco, cosas de esas. Pero al último me entero que todos éramos nuevos. O sea, que todos yo creo que estaban como yo. O sea, que yo creo que lo sintieron igual que yo. Entonces ya de ahí en adelante yo ya estaba diferente. Ahora sí pensaba distinto, pues. Esa es tu primera experiencia con Dios. Tú tienes tu primera experiencia con Dios ahí. Después pasa un milagro en ese retiro en la noche. Así como... No lo voy a olvidar tampoco. Y quiero contarles un poquito ese testimonio. Yo recuerdo que mi esposa y yo habíamos empezado una célula que se llamaba Vida 360. Esa vez llevamos puros jóvenes nuevos. Nos acompañaba Saúl y Perla, que eran personas que ya se habían convertido. De hecho, Saúl no fue Perla. Sí, bueno, fue perfecto. Pero ellos se formaban parte del staff, ¿no? Entonces recuerdo mucho que nosotros teníamos planeada una fogata. ¿no? Y cuando teníamos planeada esa fogata, en ese momento empieza a llover. Y no paraba de llover, ¿no? Y entonces yo les había testificado que en alguna ocasión me había tocado orar para que la lluvia se parara y se había parado, ¿no? Ajá. Y recuerdo que cuando estaba ahí una persona que también era nueva, cuando empieza a llover, dice, hey, ¿no se va a hacer la fogata? Y yo le digo, no se va a hacer la fogata. Y entonces él dice, pues ahí está ahora.
Sí, yo me acuerdo que dijo, las palabras fueron, a ver, Adrián, ora para que se pare, Para que, para que se detenga la lluvia y todos así como que, pues a cierto punto nos reímos, nos dio gracia, ¿no? Porque nosotros pues éramos nuevos. Ajá, pero hasta cierto punto retador, ¿verdad? Sí, De- también. de a ver si es cierto, ¿no? Y recuerdo yo que nosotros oramos, esa vez Perla, mi esposa y yo, nos metimos a otra cabaña a orar y vamos a orar para que la lluvia se pare, ¿no? Y oramos y no se paró la lluvia. No, de hecho no, pasan a dar una enseñanza acá, y seguía la lluvia fuerte, o sea, no era una lluviecita tranquila, era una lluvia fuerte, y ya después, yo me acuerdo porque yo estaba ahí, o sea, estaba otra persona y luego yo estaba al lado y fue donde pasa el milagro ese que todos nos quedamos así como que, Pasa que cuando estamos nosotros ahí orando, cuando nosotros estamos orando, yo les empiezo a decir, ¿saben quién es Dios? Y me acuerdo mucho las palabras, Ujú. porque fue algo que se quedó grabado en mi corazón, ¿no? Digo, ¿sabes quién es Dios? Y yo les decía a todos ustedes, digo, Dios es el que puede parar la lluvia cuando Él quiere y como Él quiere, y si no quiere, no lo hace, ¿no? Pero Dios es el que ha estado contigo, y empiezo Dios a mostrarme cosas de varias personas, y todos empiezan a entrar a una atmósfera bien linda de oración, y empiezan a llorar, sí. y empiezan a sentir su presencia. Sí, o sea, yo cuando oran por mí y me caigo y Dios me ministra, sentí diferente. Pero a raíz de eso fue mejor porque yo me acuerdo que estaba ahora sí otra vez Jorge, estaba a la puerta y estaba yo. Y estábamos todos en la enseñanza, yo me acuerdo que ya se estaba acabando y todo, y escuchamos que tocan la puerta así. Y Jorge, como estaba más cerca de la puerta, Jorge la abre y nos asomamos y no era nadie. Donde la cerramos, la persona que lo había retado dijo, ya se paró la lluvia. Y Ajá. todos nos quedamos así como que, ¿Se paró? ajá, ¿qué onda? Porque estamos escuchando, pero se escuchó bien claro así, como si alguien literal hubiera Tocado la tocado puerta. exactamente. Y nosotros al abrir vimos que no estaba la lluvia. Entonces todos nos quedamos así como que ¿Se paró? se detuvo. Y la reacción de todos fue, no, o sea, nos Llorar. emocionamos y lloramos y soltamos lo que tienes que haber soltado. Y fue donde salimos. Y lo impresionante fue que en el área de la fogata no estaba mojado. Ajá. O sea, se pudo hacer la fogata. Se hizo la fogata, alcanzamos la preca y luego ¿qué pasó al final? Alcanzamos la prédica. Yo me acuerdo que yo estaba saltando. O sea, Sí. saltando una canción cristiana era como que, ahorita es muy normal, ¿no? Pero ya en ese En ese tiempo tiempo yo no sabían dije, ni qué. "Ajá, ¿qué onda?" Y yo me acuerdo que usted oró y Al Señor, final. te damos gracias por este tiempo y todo. Y al último me acuerdo que dijo amén. Y donde dice amén, cayó un aguacero, pero era como si nos cayeran pelotas así de gotas de lluvia y todo, hasta dolían y corriendo otra vez a la cabaña. O Como sea, se para la lluvia, hacemos la fogata, damos la alabanza, la adoración, la predicación. Y cuando decimos, Señor, te damos gracias. De hecho, recuerdo mucho la oración, fue, Señor, fue corta la oración. sí, la oración fue corta de Señor, hoy solamente queremos darte gracias. En el nombre de Jesús. Y cuando decimos amén, se viene un agua Pero fuerte. Es como si Dios estuviera, Sí. o bueno, yo lo sentí así, no estoy diciendo que así sucedió, Ajá. pero es como si estuviera reteniendo Sí. todo el agua y lo amén y pum, como si la fuera a soltar. Órale, y fue donde todos corrieron. No, ya a raíz de eso todos llegamos a la cabaña y ya, o sea, Sí. si el que no creía en Dios tuvo que haber creído, digo, porque me pasó a mí, porque fuera algo que uno dice, es que esto, o sea, está bien, a lo mejor me ponía a pensar, ¿no? Porque la mente analítica, ¿no? Era como que, bueno, oraron por mí, me aventaron, ¿no? Está bien. Pero que tú sientas eso en el momento justo y luego que alguien te avise literal para que veas que no está la lluvia y luego como si sintieras que alguien soltara el agua, o sea, dices, no, si Dios es más real de lo que podemos creer. Recuerdo que llegamos todos a la cabaña y todos estábamos emocionados, Sí, o sea, estábamos se ahí. nos olvidó que estamos todos mojados. Estábamos ahí, no sé, no lo podíamos creer, se abrazaban unos a otros. Era lo más lindo, que muchos no eran cristianos, o sea, estaban ahí danzando y todo, y al final fue un encuentro con Dios muy padre. Ahí nace Avivamiento Monterrey, después de todos estos jóvenes que se llenaron de fe, obviamente, se llenan de fe. Empezamos a trabajar cada vez más. Ahí tú te unes, empiezas Sí, a ahí servir a Dios. yo me pegué, o sea,
Me acuerdo que ya, o sea, necesitaba nada más avisarme que iba a haber y yo decía que sí. O sea, ya era como que sí, era como que sí, como que sí, como que sí. Y fue donde ahora sí despertó el deseo de querer algo más, algo diferente. Porque hay cosas que yo le digo, por ejemplo, ahorita que ya estoy casado, que le digo a mi esposa, es que me harté. Llegó un momento que me harté. Y cuando conocí de Dios era como ese niño que le das un dulce, pero le dices, si te portas mejor o le echas más ganas, te doy más. Y era como que yo iba más. Y me acuerdo que entregábamos comida, entregábamos juguetes, me puse botargas, o sea, cuando en mi vida. Entonces, y era como que nació y creció ese deseo de querer más de Dios, de más. Y era algo bien curioso y bien chistoso que mi mamá me dice, entré a un retiro y ya nunca se salió. Porque a raíz de ese retiro yo ya no volví a hacer ahora sí el de antes. O sea, yo cambié y sí, es como si y me acuerdo todo eso que pasó y yo digo, o sea, me emociona el hecho de acordarme. Eso para ti cambia tu vida totalmente, cambia tu fe. Sí, toda. Obviamente, ¿no? Cambia tu fe. Es el momento donde yo creo que eso fue lo que más impacto causó en el dejamos de ver a Ray 2 días y regresa y ya es otro. Es como si me hubieran abierto la cabeza, me quitan el cerebro, me ponen otro limpio, pero que pensaba igual que Ray, pero que creía en Dios. Y que obviamente cambiaste en actitudes, en todo. Yo me acuerdo que espero y este video lo vea un amigo que se va a acordar, porque yo llegaba a su casa y me acuerdo de tantas groserías que yo dije. Su papá me quería correr. No, hombre, córremelo, que este y que lo. Entonces, cuando se enteran que ni groserías dice, y digo, se quedan, ¿Qué onda? O sea, que ya no me veían ahora sí, no sé, con envases de cerveza, sino con una Biblia. Es como que... Ahora, ¿dejas la droga inmediatamente o seguiste consumiendo? Lo que es la droga, sí. El alcohol también. Lo que más batallé fue con el cigarrillo. El cigarro. Y esa hubo de hecho en una enseñanza, porque Vía 360 continuó, que se me dificultaba mucho eso. Y yo, en lo que yo sabía orar, ¿no? En ese tiempo, yo le decía a Dios, ya no quiero fumar. Que ya no quiero fumar, ya no quiero. Y entonces, y me acuerdo que decían, que dijo usted esto, dije, si usted quiere algo, haga un pacto con Dios de que usted no lo va a hacer. Y dije, Dios, yo no sé cómo hacerlo, pero yo hago un pacto, ya no quiero hacerlo, o sea, ya no quiero hacerlo. Y ya cuando yo me fui, iba a mi casa con un amigo, él traía un cigarro. Y me dice, vamos a fumárnoslo. Y yo por dentro, yo no quería, pero era como que el no querer y bueno, sobres. Y me acuerdo que íbamos caminando a agarrar un taxi y yo lo prendo. Cuando yo lo prendo, me da una gastritis desde la garganta hasta la boca del estómago, pero fuerte. O sea, donde le di ahora sí una fumada fuerte y digo, no, ten. Y esa tipo gastritis me duró como 2 semanas, pero fuerte. Entonces yo dije, se me hace que Dios ya no quiere que fume. Porque yo me acuerdo que lo olía y me daba. Y no, yo me retiraba o sea, es algo bien curioso porque a veces voy caminando con mi esposa, con gente, y yo huelo y como que me da. Y digo, como que Dios me recuerda. Entonces, yo huelo y me retiro y digo, no, ya no quiero. O sea, y eso fue como que algo que me decía que ya no estuviera ni con gente que lo hacía, ni que yo quería hacerlo. Y así fue como yo dejé de fumar, porque cuando pasa lo de mi papá, que fallece por cáncer, yo prometí, dije, yo ya no voy a fumar porque mi papá lo mató esto. Pero no pude. Seguía fumando y fumaba más. O sea, por eso a mí se me dificultó, porque me fumaba una caja y media al día a raíz de eso. Y ya cuando hago eso y Dios me lo quitó. Porque yo no, o sea, yo quise, pero no pude. Y fue donde Dios lo hizo. Sí, fue donde yo digo, Dios me ayudó. En lo demás no. En esto fue donde Dios fue bien específico y me dijo, ¿sabes qué? No. Y ya fue donde yo lo dejé. Quiero tocar un punto que normalmente sé que te sensibiliza mucho este punto, pero hay una historia que a mí me gusta mucho de tu testimonio, y esa es la parte con la que yo me quedo, ¿no? Me quedo con todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero yo recuerdo mucho que en una ocasión empezamos a platicar sobre la salvación, ¿no? ¿Qué pasa si no aceptas a Cristo y todo, ¿no? Entonces, tú me haces una pregunta acerca de tu papá, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que eran de las... tenía poquito de haberme convertido, y yo hice esa pregunta
esperando escuchar lo que no quería, porque ya teníamos algo de conocimiento, pero si era algo bien cierto, que sí es cierto, o sea, me preguntan o a veces me toca que la gente me dice, ¿cómo estuvo? Y lloro, porque me da mucho sentimiento, o sea, pero sí me acuerdo de esa pregunta. La pregunta fue... La pregunta fue, en ese tiempo no era pastor, ¿verdad? Dije, Adrián, si mi papá no recibió a Cristo, ¿a dónde va? Ajá. Y me acuerdo que la respuesta, no fue ni respuesta, fue así, fue decir, si recibe a Cristo, va, obviamente, espera la promesa. La promesa, me dice, y si no, pues no. Y yo me acuerdo que no hubo necesidad de decir, y si no, pues no. Y yo dije, ok, y yo por dentro, pues yo hasta cierto punto me desplomé, me destruí, porque yo dije, pues que mi papá no lo recibió. Cuando mi papá muere, entrando un poquito más en detalle en eso, yo me acuerdo que yo salí de la casa. Y yo le dije, mi papá estaba leyendo, le dije, ahorita vengo. Y me fui. Y de repente mi hermana me habla, vente. Mi papá se puso bien grave, que este que el otro, guara. Yo regreso corriendo y es donde yo vi a mi papá sangrando. Mi papá le dio cáncer en la lengua, tenía una traqueotomía por la cual respiraba y él se estaba ahogando. Okay. Entonces yo llego, mamá y mi hermana entran en shock. Y yo también, pero como yo estudié, soy fisioterapeuta y conozco y todo, dije primero el control, le hablaron a la ambulancia, saqué a mi mamá, a mi hermana del cuarto, mi papá se estaba ahogando, llegan los paramédicos, se lo llevan. Entonces, ya después yo llego al hospital y es donde ya me dan la triste noticia. Pero, más que contar eso, decir, no hubo tiempo para que mi papá lo recibiera, ¿no? Y él estuvo en el hospital, yo iba siempre, o sea, yo estaba así, me acuerdo, mamá hace poquito que hizo mucho frío aquí, me dice, yo me acuerdo que ustedes iban, y hubo un frío muy fuerte que se congeló Chipinque y todo parecido a nosotros íbamos, o sea, yo me quedaba con él, o sea, para mí mi papá era, obviamente, como un héroe porque era mi papá. Entonces yo digo, no hubo una fecha en la cual yo lo hubiera dejado solo. Entonces, lamentablemente soy una persona muy pensante, a veces está de más. Y yo haciendo memoria dije, pues ¿en qué momento él pudo haber aceptado, no? Y yo fue donde yo dije, es que él no lo aceptó. O sea, él no lo aceptó y volvió como que a entrar un cierto coraje en mí debido a eso. Uh-huh. Pero no era como que, yo me resigné, por así decir. Oraste a Dios y le dijiste a Dios, muéstrame sí, qué pasó. Yo le decía a Dios. Yo me acuerdo que yo oré una vez porque a raíz de esa plática me aconsejó y todo. Y dije, Dios, yo no sé si sí o si no. Espero y sí. Y anhelo que sí. Pero yo me acuerdo que le dije, pero sí o no, yo le voy a seguir. Porque hubo una parte de mí que dijo, no, ya, o sea, ¿de qué te sirve si tu papá ya no, ya papá ya sí, ya sí? Entonces yo dije, sí o no, yo le voy a seguir. Y ahora sí le digo, como que no queriendo, sí le seguí, o sea, igual en el camino. Ajá. Solo había ese resentimiento. Sí, había ese resentimiento y esa, a cierto punto, duda en decir si sí o si no. Esa duda que yo decía es que ojalá y sí, pero yo sabía, o sea, era como que el que me confirmen lo que no quiero, lo que yo digo que no pasó, o sea, como que sé que no, porque nunca lo recibió, porque yo estuve ahí de lleno, entonces yo dije, pues ojalá y sí, ¿no? Era como que muy remota la posibilidad, pero yo decía, ojalá y esté. Y después tú empiezas a orar. Yo recuerdo el impacto que causa en tu vida y empiezas tú a orar, ¿verdad? Y de repente te encuentras una vecina. Sí, yo me acuerdo que esa vecina, donde vivimos nosotros atrás, nosotros teníamos, porque ya no lo teníamos un patio y ahí nosotros fumábamos marihuana. Entonces me acuerdo que la vecina decía, no, yo olía la marihuana. Y era un aroma que no me gustaba, pero yo me ponía a orar por los chavos que estaban. Ella era cristiana. Yo no la conocí hasta tiempo después. Me dice, yo oraba. Dije, Señor, yo sé que ellos no saben lo que hace, que esto y que lo otro, bla, bla, bla. Wow. Pero yo me entero porque yo a un sobrino de ella, Dios me usa para ayudarlo a cambiar. Entonces ya cuando yo me entero, esa señora le habla a mi mamá.
A mamá sí la conocía. O sea, ya después de todo lo que Sí, pasó. ya después de mucho tiempo fue como que esa duda quedó ahí. Pero yo dije, no, pues, o sea, yo le seguí. sigo. Sí. Tú servías a Dios, evangelizabas, Sí, invitabas gente. Me metía a servir, empezar a predicar a las redes que hacemos Wow, aquí. sí, O sea, sí. yo le seguí. Yo dije, no, pues sí o no, pues yo le voy a seguir. Y le seguí. Y yo conozco a ese muchacho. Me acuerdo que ese muchacho me deja en la casa y me dice, por aquí vive una tía mía. ¿A poco? Me dice, sí, aquí. ¿Dónde vives tú? No, hombre, no, hombre, yo vivo en la otra. Le dije, ¿cómo se llama? No, ¿qué tal? Y dije, no, pues no sé. Porque pues yo conocí a mis amigos y a las mamás de mis amigos, pero ella no. Sí, sí. Entonces ya, no, hombre, yo aquí cuando quieras, aquí tienes tu casa, bla, bla, bla. Ah, bueno, gracias, y ya. Resulta que ese muchacho le cuenta a su mamá, y su mamá le cuenta a su hermana, y su hermana le habla a mi mamá. Ok. Entonces yo me acuerdo que le habla a mi mamá y me dice, oye, voy a presentarte con una vecina que me empezó a contar así, así, así. Ah, bueno, vamos. Total, fuimos y me dice, ¿tú eres Ray? Le dije, sí, mucho gusto. Dice, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿conoces a mi sobrino? Se llama tal. Le dije, no, sí, lo conoces poquito. Me dice, me contó de ti. Y yo, así me quedé así como que, ¿qué onda? Sí. Dije, ¿qué le dijo? ¿Qué? Dije, y me dice, no, me contó que tú, estuvieron en una célula, que lo otro, que le gustó mucho, se identificó mucho contigo porque él también, pues la fiesta, y que lo otro. No, sí, sí. Y me dice, pero ¿sabes qué, hijo? Yo te quiero contar algo. Bueno. Yo me acuerdo mucho de que cuando olía a marihuana, yo oraba por ustedes. Y me acuerdo que, bueno, mi hermano y yo, pues le entrábamos a eso, ¿no? Dice, yo oraba por ustedes. O sea, mi hermano y yo, pero era más yo el que lo hacía, ¿no? Porque yo en mi rollo y todo, yo oraba por ustedes. Y me dice, y creo que Dios escuchó mi oración. Entonces cuando me dice eso la señora, o sea, a mí me dio mucha alegría. Dije, mira, y yo sé que a través de ti Dios me pudo alcanzar a mi sobrino. Pero lo importante es que a raíz de eso yo me encuentro con otros amigos, con unos vecinos que desde hace años yo no veía. Años, o sea, a raíz de otra persona que aquí asistía y resultó que eran familiares de él. Que eran familiares de él. Y me dice, oye, ¿tú conoces a tal? Le dije, no, sí, cómo no, desde chiquillo, ahora sí, desde que estábamos así. Me dice, es que sí, yo le he contado. Y me dice, y les dije que tú te habías acercado a la iglesia y no me creyeron. Y le dije, qué raro, ¿no? Porque la gente no cree. Entonces, estuvimos organizándonos para volvernos a encontrar y todo. Y yo me acuerdo algo, pastor, que yo les decía, bueno, que nosotros nos burlábamos de ellos porque se habían convertido. Me acuerdo que todos nos burlábamos, o sea, mi familia nos burlábamos. Cuando yo me reencuentro, hicimos una carne y en esa carne, o sea, estábamos platicando y ese señor que Don Chuy, que Dios me lo bendiga mucho si ve la transmisión, estábamos comiendo. Y ya cuando estábamos ahí y me dice, oye Ray, ya me contó mi sobrina de lo que has hecho, de cómo Dios te cambió, que esto y que lo otro, bla, bla. Y yo me acuerdo que hay algo que que estábamos ahí en la plática y me dice, nos acordamos mucho de tu papá. Y dije, no, pues sí, yo también. Y sí, nos acordamos mucho de Luis, de Luis, porque él siempre se parecía mucho a ti y todo. Dije, no, gracias. Y me dice, y el Señor me empezó a preguntar y empezamos así, y luego me dice, y yo me acuerdo el día que él murió. Yo fui y yo oré ahí. Wow. Y yo me quedé así como que, dije, sinceramente, mi mamá es testigo y dice, hizo una oración muy bonita, Ray, pero tú no estabas. Entonces, yo no me acuerdo por qué me había ido. Y cuando me dice eso, yo le digo, ¿sabe qué? Mire, yo traigo algo. Yo siempre traje como un sentimiento, ¿no? Que cuando yo lo expresé ahí en la mesa, perdón, yo le decía a la gente, a mí me hubiera gustado que mi papá hubiera recibido a Cristo. Bueno. Y yo oré a Dios y yo le decía, Dios, yo no sé si sí o si no, pero yo le voy a seguir. Yo quiero que Él se sienta orgulloso y que sepa que yo cambié, que no soy el que era.
cuando yo le digo eso, yo le digo, y nosotros sabemos qué pasa cuando alguien no recibe a Cristo. Me dice, sí. Dije, y yo sé que mi papá no lo recibió. Y cuando estábamos comiendo, él deja de comer. Me dice, ¿por qué dice eso? Y le dije, pues que yo sé que no, porque yo estuve con él, o sea, yo estuve con él y yo sé que no. Y me dice, estás equivocado. Y yo me quedé así como, ¿por qué? Me dice, porque 2 semanas antes de que tu papá muriera, sentimos de Dios ir a orar por él a la clínica. Mi papá se atendía en la OCA, y yo le conté a tu papá lo que era recibir a Cristo. Y mi papá no podía hablar, mi papá escribió. Y puso, yo no sé lo que va a pasar, pero yo quiero. Wow. Entonces, cuando me entero que mi papá recibe a Cristo, yo en ese ratito dejo de hacer lo que tenga que hacer. Y así como ahorita, empecé a llorar. Y era como si Dios me hubiera dicho, tenía todo bajo control desde antes. Sí. Y yo digo, entonces no fue por una decisión que yo quería. Fue porque alguien aceptó. Y por alguien yo estoy ahorita aquí. Amén. O sea, por la oración que mi papá hizo. Amén. Que desde antes de morir, dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a ayudar. Y me sigue ayudando. Amén. O sea, wow, o sea, eres parte de una promesa de serás salvo tú y tu casa, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta ese testimonio. De hecho, hemos ido de misiones a Costa Rica y hablamos sobre el sembrar en alguien y cosechar, ¿verdad? Y eso a mí me encanta escuchar ese testimonio, porque ese sobrino fue alcanzado por medio de ti o fue predicado por ti, pero era una cosecha de lo que ellos ya habían sembrado. Sí. O sea, sembraron en tu papá, ¿no? O sea, fueron y le predicaron a alguien nuevo, a alguien que no conocía de Cristo, perdón, van y le predican a alguien que no conocía de Cristo y se convierte. Y a veces no sabemos, pero ahí también aplica la ley de la siembra y la cosecha. Sí. A veces tú le predicas a alguien y a lo mejor tú no vas a alcanzar a tu familia, va a venir otro y lo va a alcanzar. Entonces ellos le predicaron a tu papá y tu papá se convierte, eres parte de una promesa, conoces a Cristo, te conviertes y tú ayudas a que ese familiar se encuentre con Cristo. Se encuentre, ¿no? O sea, cosecharon, ¿verdad? Exacto. Es algo, es un testimonio que a mí me encanta escuchar, y también era algo que tú creías que Dios había llegado tarde y resulta que no, que Dios ya se había encontrado con tu papá desde antes de morir. Que ahora sí, que Dios me ganó la jugada, o sea, que Dios se me adelantó y yo siempre dije, no, pues yo voy a ser el primero que con toda mi familia se salve. Y me doy cuenta que mi papá me ganó, que Dios se ganó a mi papá, y a raíz de que mi papá tomó esa promesa, vengo yo. Y a raíz de que yo vengo, puedo ayudar a esa persona que fue uno de sus familiares lo que ayudaron a mi papá en ese entonces. Ray, has experimentado a Dios de una manera increíble. Sí, no puedo... Es palpable. Sí, no... No puedes negar su existencia. Yo creo que no la puedo negar, y la gente que me ve dice, Dios es real. O sea, Dios es real porque la vida que yo llevaba... Me acuerdo, hay ocasiones en las cuales mis amigos con los cuales yo me llegué a convivir y todo me invitan y yo voy. Y he llevado a Mariana, a mi esposa, y ellos le dicen, pensamos siempre que este iba a terminar muerto. De todos, nunca pensamos que él fuera a predicar. Iba a ser que se fuera a predicar o que iba a estar vivo. Porque yo sí le digo a la gente, yo no me salvé de muchas, a mí me salvaron. Y no me salvaron, me salvó de muchas desde mucho tiempo antes. Entonces cuando la gente ve ahora sí o recuerda al Ray de antes y ve al Ray de ahorita, lo primero es, no lo creo, y lo segundo es, Dios existe. Amén. Porque fue lo que yo le digo. Yo sí literal era como un imposible. Una vez intentaron acuchillarte, ¿no? Sí, me acuerdo una vez, y espero y esa persona que estuvo ahí, y le mando un saludo, que se acuerde y que me diga, ¿sabes qué? Sí es cierto. Me pusieron. Me acuerdo que me confundieron. Tú eres tan... No, ¿cómo no? Y me pusieron. Entonces, donde me golpean, yo estaba así como que sentado en una orilla, yo me hago bolita. Entonces, donde yo me hago bolita, yo hago esto y yo volteo para ver quiénes son.
había la gente que es de mi edad y que vive por la casa se va a acordar de una pandilla que se vestían siempre del mismo color, era porque iban a acuchillar a alguien. Eran muy temidos, entonces. Yo me acuerdo que volteo y los veo todos del mismo color y dije, ya, o sea, ya me tocó, ¿no? Entonces, cuando yo me hago bolita, no, hombre, que sí, tú dale. Yo siento como si o sea, como si me quisieran enterrar algo. Yo ahorita, pues estoy muy gordo a comparación de ese tiempo. Estabas flaquísimo, sí, yo empezaba. De hecho, estamos viendo fotos ahorita. Sí, hay fotos ahí, ¿no? Está apareciendo una foto ahí. O sea, estabas flaquísimo. Sí, me dijo una persona, ¿y ese aborigen? Porque estaba muy delgado de tantas cosas que me metía y la mala vida que llevaba y todo. Entonces, nunca me entró. De verdad, nunca me entró. Yo no me di cuenta hasta después porque esas personas llegaron a la plaza donde yo me juntaba. Yo me acuerdo que yo venía, hacía prácticas en la mañana, la escuela en la tarde, por la noche entrenaba fútbol americano. Y luego ya llego a la plaza, siempre me bajaba, era como bajarme, comprar un cigarro y irme caminando por la plaza. Yo veo a mis amigos, la bolita, todos alrededor, dije, pues ¿qué pasó? Y estaban los chavos, unos chavos de ellos, es que venían, y estaban así como que humillados en medio, ¿no? Pues estaban todos alrededor. Y me dice, qué bueno que llegaste, mira, vinieron a pedir perdón porque se equivocaron. Yo me acuerdo que yo me había comprado unos Vans en ese tiempo, bien chillos, y me los volaron. Y luego esas personas, yo le digo, ¿qué onda? ¿Por qué no? Es que te confundimos. Y dije, luego mis tenis, no, me los vendí, pero me dieron parte del dinero. Y luego me dice, no. Y le dije, no, me está bien, ya ahí muere. Y entonces, ¿qué onda? ¿Por qué? Le dije, no, pues ya, se arreglan las fallas. Y me dice, oye, ¿no te pasó nada? Y yo, ¿cómo? Sí, no te pasó nada. Y le dije, no te cosieron. Y dije, no, ¿por qué? Te intentamos acuchillar, no supimos si te entró o no. Le dije, no, y me levanté la camisa y no tenía ni uno. Me dice, ¿de verdad? O sea, y uno de ellos, sí, yo intenté, me descarado, me dice, yo lo intenté. Dice, no, mira, o sea, no, o sea, y yo digo, yo ya cuando después me acerco a la iglesia y todo, me acuerdo de esa ocasión. De hecho, mis amigos se acuerdan que pasó. Me dicen, yo digo, era Dios que me estaba cuidando desde ese tiempo que no me pasara nada. Y hay más que me quisieron meter a la cárcel, me quisieron llevar al tutelar de menores y o sea, me intentaron levantar, o sea, que yo de una u otra no pasaba o al último algo pasaba que no sucedió. O sea, hubo muchas cosas en las cuales yo digo, no, hombre, Dios, te la bañaste, o sea. Yo recuerdo mucho que cuando nosotros empezamos ya como iglesia, llegamos a un segundo local, ¿verdad? Llegamos a un segundo local, en el primer año de iglesia llegamos a un segundo local. Y recuerdo que tú me acompañaste, te dije, acompáñame. Sí. Y ya cuando llegamos al local, dije, tú me preguntaste, ¿a dónde vamos? Yo te dije, vamos a ver un local al que nos queremos mudar como iglesia. Y cuando llegamos al local, tú me dices, pastor, aquí pasó algo, ¿verdad? Tú me empezaste a platicar a mí, tú me dijiste, creo que no lo hiciste tú, lo hizo tu amigo, O sea, estábamos ahí, estábamos entre los dos. Ok, entonces, ¿habían acuchillado? Sí, acuchillaron a uno. Sí le pusieron. Bueno, le pusieron. Acuchillaron a uno dentro porque antes era un salón de eventos ese lugar. Sí, era como un antrillo en San Nicolás. Entonces yo recuerdo que cuando tú me platicas y no, hombre, entre unos amigos y esto, y ahí estábamos y acuchillamos a uno y después de ahí lo cerraron. Sí, ya no volvió a hacer nunca. Y yo me acuerdo que yo en ese momento no te creí, ¿verdad? Yo me reí, yo dije, sí, hombre, está bueno. Y tú, no, de verdad, y yo, sí, está bien. Y yo recuerdo que cuando voy entrando, porque me he quedado de ver con el dueño empieza a platicar, ¿no? Le digo, ¿y por qué no lo renta? Me dice, no, es que me lo cerraron. Y él empieza a contar, dice, es que hace unos años, una ocasión hubo una pelea y unos muchachos acuchillaron a uno y me lo clausuraron y me lo cerraron. Y en ese momento yo volteé a verte y recuerdo que le digo al señor, ¿quieres saber quién fue? Y el señor, sí, le digo, fue él. Y el señor se quedó, fuiste tú. Y de hecho hasta dijeron que tú le dijiste hasta usted me correteó. Y que le dije, me correteó así. No, hombre, sí, cierto. Le dije, sí, ya le dije a usted, no, que no era verdad. Y recuerdo que en ese momento tú le dijiste, le dije, bueno,
por mí se lo cerraron y por mí se lo van a Por abrir. eso no voy a abrir porque va a ser ahora va a ser iglesia. iglesia, Y me ¿no? acuerdo, no es cierto. Le digo, sí, ya cambié. No, ¿cuál ya cambiaste? Porque el cual traía esa como que... En el corazón. Sí, la mentalidad. No, o sea, y era lo que yo le decía. O sea, a mí no me sorprende de que la gente no crea. Claro. Recuerdo que le mandamos un saludo al señor Baltasar, que también fue una persona que nos rentó ese local casi por 2 años. Ahí fue nuestro segundo local. Y recuerdo que él se quedaba viendo, ¿verdad? Y decía, mira cómo son las cosas, ¿verdad? Antes aquí vino a mal y ahora viene a adorar a Dios, Viene, ¿verdad? sí, Fue algo increíble. Ray, pues después de ahí tu vida cambia, te haces predicador, has sido líder de célula, predicador, misionero, has viajado a Costa Rica, Argentina, ¿verdad? Dios te ha dado la oportunidad de Dios ha predicar sido bueno en otros en otros países. países. De casarme. Que te También. casaste, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes de casado ya? Ya voy para 6. 6 años de casado, o sea, casi luego, Sí, de o que sea, te convertiste. Te casaste, eres fisioterapeuta. tengo mi negocio, Dios me dio la oportunidad. Muy buen fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Muy bueno. Estás por empezar tu propio Sí, negocio. por abrir mi consultorio. Sí, Bueno, ya tienes tu negocio. sí, yo lo tengo, pero ya establecerlo Establecerlo en como un tal, local, exacto, ¿no? sí. Establecerlo en un local. Aquí en pantalla va a aparecer su empresa, su negocio, El que es nombre. Dobar Dobar Fisioterapia, Rehabilitación. y Rehabilitación. Si usted necesita terapia, aquí va a aparecer su contacto y todo. Ahorita vas al servicio de domicilio, pero Sí. pronto ya vas a tener Ya tu voy a propio tener local, ¿no? Ya estás propio- trabajando en Ya eso. estamos. Increíble cómo Dios fue cambiando tu vida, Ray. Yo recuerdo, o sea, si yo ahorita que me empieza a contar todo, empieza uno también como que a recordar y a valorar lo que Dios ha hecho en la vida de la gente, ¿no? Tengo tu imagen de cuando te vi por primera vez y la imagen que tengo ahora ya de un señor Ya de casado, un señor. ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Ray? Voy a cumplir 29 primero Dios. 29, estás joven todavía. Estoy chavo. Me duelen las rodillas, pero estoy chavo. Misionero, Gracias a Dios. predicador, has liderado jóvenes He también. liderado. Gracias a Ahí Dios. has trabajado para Dios todo este tiempo sin interrupciones y eso es algo que se admira, ¿verdad? Que entraste a ese retiro y nunca más No, saliste. nunca ya. Tu vida es un retiro continuo y eso es gracias a Dios, ¿no? Gracias a lo que Dios ha hecho. Así es. Damos gloria a Dios por lo que has hecho en tu vida y eso es lo que queremos hacer Desde el Altar. Queremos contar testimonios de vida como estos, no contarlos yo, que los cuenten ellos, Sí. saber qué pasó en el altar de avivamiento. También es para que la gente sepa por qué Ray de repente cambió, por qué Ray de repente Ya dejó no era. de reunirse con nosotros y no es por nada malo, sino que simplemente estabas en un proceso de cambio. Sí, quise, ahora sí, necesitaba algo que yo quería experimentar y cuando lo experimenté, yo quise. Y hay mucha gente que me conoce, que va a estar y que espero y lo esté viendo, que yo les digo, es que yo sé que tienes una imagen mía y no espero que la cambies, pero si tú supieras o conocieras como yo lo conocí, me vas a decir, no, sabes que sí es cierto. Entonces Claro. yo por eso siempre les digo, o sea, cuando me preguntan, Ray, ayúdame, yo le dije, te voy a ayudar como a mí me ayudaron. Yo no puedo ayudarte de otra manera. Entonces, ya hay gente que me dice, es que sí me gustaría, de verdad, yo los invito a que lo hagan, que Amén. no se van a arrepentir. O sea, mi vida cambió completamente de pasar de 50 kilos a 95 que peso ahorita, casado, que Dios me ha bendecido y que jamás pensé que iba a salir del país y menos a predicar. O sea, que Dios me dio, sí, que estoy en una iglesia que me gusta, que estoy sirviendo, que ahora sí cuando unos amigos me preguntan, Ray, ¿cuál es tu misión? ¿O qué? ¿O por qué te sientes feliz? Le dije, es que me gusta hablar de Dios. Cuando ellos me conocían y me decían, es que yo me acuerdo de cómo te gustaba a ti, Claro. todo menos eso. Y yo le digo, es que ahorita, o sea, como que hubo ese enamoramiento total. Ahora sí, que yo perdí a un papá, pero me gané a otro. Amén. Así cuando yo me sentía solo, ya no estoy, o sea, ya no me siento solo. Yo por eso yo siempre les digo, les invito, búsquenlo, de verdad. Lo único de que se van a arrepentir es como yo, de no haberlo hecho antes.
no de por qué, de haber sabido, o sea, no, o sea, de verdad, háganlo. Y no, y justamente yo platicaba con una persona y le decía, hay muchas, a veces no me gusta contar lo que Dios ha hecho conmigo, pero es necesario, Amén. o sea, para que la gente vea y diga, ¿sabes qué? Sí se puede, que hay esa última oportunidad que tú quieres, es la mejor, o sea, y dale, o sea, que después de que yo veo cómo Dios lo ha hecho, y por decir Dios, no, o sea, no puedo explicarlo, el por qué lo haces, sino más que seguir contigo, porque sin ti yo era algo y contigo yo soy otro completamente. Totalmente. Sí, totalmente, o sea, que no hay algo que sea. Ray fue, sí, pero fue. Claro. Y ahora Ray es, y espero seguir siendo y ser mejor. Amén. Yo creo que ya la gente no tiene dudas porque ya pasaron 6 años y saben que cambiaste. Es difícil de creer, Sí. es difícil de creer, pero saben que cambiaste, o sea, no volviste atrás. Y eso es algo, es una bendición. Hoy estamos contando el testimonio para que la gente sepa qué fue lo que te cambió, porque esa es la duda. No, ya no es, se habrá cambiado o no, porque hay una evidencia de que sí. Ujú. La duda es qué fue, o sea, por qué, ¿no? ¿Por qué cambió? Y pues, Ray, te damos gracias por compartir tu testimonio. Yo sé que va a ser de bendición para mucha gente. Quiero que sepa la gente que estamos para servirles, para orar por ustedes. Visiten nuestra iglesia. Yo sé que Dios puede hacer un cambio en tu vida. Yo sé que Dios puede transformar tu vida, puede transformar tu corazón. Y así como lo hizo en la vida de Ray, también lo puede hacer en tu vida. Dios te puede cambiar, transformar a ti, tu familia, a tus hijos. Muéstrale este testimonio a alguien que necesite escuchar que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Ray, Amén. muchas gracias por todo. Y Dios te bendiga. Gracias a usted, pastor, y Dios le bendiga a todos y dense la oportunidad, que aquí estamos para servirles. Amén. Dios le bendiga mucho y gracias por escucharnos en este testimonio desde el altar. Dios les bendiga.